Bueno, yo creo que podríamos ir empezando en honor a la puntualidad. Como Sí, Paula, ¿qué te sí, parece? sí. Bueno, bueno, ya hay un número muy importante de gente conectada que ha sido también muy puntual a la hora de participar en esta reunión. Bueno, yo quiero abrir este encuentro de hoy recordando que estamos dentro del ciclo cultural 2021 que organiza la Fundación este año para ir acompañando a todos nuestros amigos y generando también vínculos y sobre todo difusión cultural dentro de los campos en los que trabajamos normalmente. Con la presencia de Paula Barsaski, que en esta ocasión nos va a dar dos encuentros sobre Virginia Woolf y continuando con Michael Cunningham, que recrea y introduce una recreación, en cierto modo, de la novela Mrs. Dalloway. Yo quiero comentar que, bueno, esto, como decía, se incluye dentro del ciclo de cultura 2021 y nos gustaba introducir algún tema de cultura y de literatura más en la línea anglosajona. Ya hemos hecho, juntamente también Paula participó en un conversatorio sobre Victoria Ocampo, y continuaremos luego con dos encuentros sobre Borges y otras actividades más sobre historia y ópera. Y en esta ocasión, como lo que queríamos enfocar era literatura anglosajona y el aniversario de Virginia Woolf, la persona más indicada es Paula Barsaski, que es ya una figura que nos acompaña hace muchos años en distintas actividades, siempre dentro del mundo de la literatura. Y bueno, y hoy decidimos que fuera ella en estos días para poder aprofundizar estos temas. Paula tiene una trayectoria muy rica en el campo de la literatura, ha abordado diversos géneros, tiene una educación, digamos, parte argentina, parte extranjera, con, digamos, colegios en distintos lugares del mundo, y eso la hizo introducirse, sobre todo en su etapa de Nueva York, la hizo introducirse mucho en lo que era la literatura anglosajona. Ella tiene una producción propia, de literatura propia, una novela muy importante que publicó que se llamaba Nadie alzaba la voz, que la he leído hace muchos años y la tengo muy presente. Después abordó siempre el tema del género periodístico, periodismo cultural, por ese gran conocimiento de la literatura que tenía, y ha publicado diversos libros en ese campo, o artículos de revistas, o dado cursos en universidades de aquí, de Europa, de Estados Unidos. Y todo ese conjunto de entrevistas que ella fue eh, consiguiendo con autores muy destacados y escritores básicamente norteamericanos y ingleses, lo compiló en un libro que se llama Las mil caras del autor, que realmente es un libro delicioso para leer, porque tiene no solo que nos presenta al personaje escritor, sino que también cruza de alguna manera su propio entorno, su propia, casi su cotidianeidad, y nos hace encontrarnos con ese escritor de carne y hueso, que también existe, con ese escritor que tiene una dimensión mucho más allá de su letra en un libro, ¿no? Es decir, tiene una riqueza y una capacidad para realizar esas entrevistas que realmente es un libro muy rico y muy interesante y, digamos, muy llevadero para leer. Así que es un libro que realmente a mí me gustó muchísimo. Parte de eso ella había publicado en revistas y en periódicos, y luego lo compagina en ese gran libro que se llama Las mil caras del autor, que lo publicó hace pocos años Edubim, ¿no? la editorial de una universidad de Córdoba. Por otro lado, también ella abordó el género de la traducción, que no es un género fácil, que parece fácil, pero tiene muchos secretos que al lector común pueden pasársele,
pero que lleva un trabajo muy intenso de relacionamiento con la lengua de la que se está traduciendo, con el autor, con el entorno, con el texto. Tradujo 2 cuentos cortos de Jane Austen, que son Amor y Amistad y Jackie and Alice. Y bueno, esa es una trayectoria que ella ha desarrollado con muchísimo gusto y con muchísimo interés. Entonces hoy el abordaje de Virginia en este aniversario nos parecía que la persona más indicada era Paula, así que bueno, celebramos que haya podido, que dentro de todas sus ocupaciones haya podido darnos un espacio de su tiempo y de su conocimiento y compartirlo con nosotros. Así que bueno, Paula, creo que todos te agradecemos y estamos con ganas de oírte hoy y de oírte el próximo jueves, que continuarás con lo de Michael Cunningham. Así que bueno, te dejamos para que puedas hablar vos. Yo solo digo que el chat está abierto, si ustedes quieren ir haciendo comentarios o preguntas, está abierto y las preguntas las vamos a canalizar solo por ahí porque somos casi 60 participantes y realmente los micrófonos son excesivos para ese grupo tan grande de gente. Así que Paula, te dejamos para que nos puedas adentrar un poco en esta temática de Virginia Woolf. Bueno, muchas gracias, Inés. La verdad que siempre un gusto hacer actividades con ustedes. Ya hace 20 años que hacemos actividades en la Fundación. Exacto. Y me acuerdo que un primer curso que vi, creo que en el año 2000, ya tocamos Virginia Woolf. Sí. Así que porque era sobre escritoras inglesas. Sí, ¿Cuándo? recuerdo. Pioneras, también nosotras, porque a mí, viste que ahora todo es escritoras. Y Sí, cuando a mí me preguntan, ¿cuándo? ¿Ahora? ¿Ahora? Yo empezamos hace 21 años con cursos enteros de escritoras. O sea que esto que ahora, viste, hace unos 4 o 5 años se tratan de las escritoras, nosotras empezamos hace mucho. Y también habíamos hecho las hermanas Brontë, Jane Austen, y con Marta Campomar también. Así que ese fue el primer curso, escritoras inglesas. Así que, bueno, acá seguimos. Seguimos con las escritoras, sí, y seguimos con Virginia Woolf, y siempre con nuevas miradas, porque imagínate que los años pasan y vamos mirando los textos de distintas maneras. Así que bueno, en este aniversario que se cumple de 80 años de su muerte, también es una oportunidad de recordarla. Y de recordar una de sus novelas más importantes, que es La señora Dalloway, que es la que vamos a ver hoy, además de recordar un poco también a Virginia, pasar un poco por su vida, que siempre tiene alguna nueva arista y algún nuevo ángulo que no vimos. Es tan vasto todo lo que ella vivió en sus 59 años y todo lo que escribió, que realmente es muy lindo revisitarla, porque siempre hay algo nuevo. La señora Dalloway es una de sus novelas más importantes, así que por eso también se me ocurrió elegir esa, y también por lo que mencionaba Inés, del tema de que Michael Cunningham, que es un autor norteamericano, contemporáneo, que nació en 1955, escribió una novela que sacó el premio Pulitzer en el año 1999, que se llamó Las Horas, en donde él, como de la novela La señora Dalloway, la idea también de elegir La señora Dalloway era para poder hacer este ciclo de 2 charlas donde la señora Dalloway pasa a ser un personaje de una novela que escribió un autor norteamericano que se llama Michael Cunningham, y que salió publicada en el año 1999, y él ganó el premio Pulitzer por esa novela, donde la señora Dalloway es un personaje y Virginia Woolf es otro personaje. O sea que vamos a ensamblar y vamos a ver primero a la señora Dalloway escrita por Virginia Woolf, y después vamos a ver cómo Michael Cunningham arma su novela, que es una hermosísima novela, que les recomiendo que la lean, o ahora, o después de este ciclo, que se llama Las Horas, de la cual después también se hizo una película que era muy buena. Y además, yo entrevisté a Michael Cunningham, lo conocí en el año 2000, lo entrevisté en Nueva York, así que bueno, todos estos temas se encadenan uno con el otro.
tanto Virginia Woolf, la señora Dalloway, después ellas que entran en la novela de Michael Cunningham, y después el hecho de que yo misma lo fui a entrevistar a Nueva York, a Michael Cunningham, después de que sacó el premio Pulitzer por esta novela, y me contó muchos de los secretos de cómo fue que armó esta novela, cómo se le ocurrió, cómo era su propia historia como lector de Virginia Woolf. Así que bueno, vamos a encadenar todo esto en estos dos encuentros. Bueno, vamos a empezar un poco recordando algo de la biografía de Virginia Woolf, que siempre está bueno ponernos en su tiempo y sus años y qué pasó un poquitito en su vida. Bueno, Virginia Woolf nació en 1882 y murió en 1941. Vivió 59 años. Ella fue hija de Julia Stephen y Leslie Stephen. Esos eran los padres de ella. Ambos padres habían tenido matrimonios anteriores. Ambos eran viudos. Ella nace, como sabemos, todavía en la época victoriana. O sea que la vida de ella transita desde la época victoriana, que es su infancia, hasta, bueno, 1901, donde ya termina la época victoriana, vive la Primera Guerra Mundial y vive un par de años de la Segunda Guerra Mundial. O sea que ella vive una Inglaterra, que es la Inglaterra victoriana, y otra Inglaterra muy distinta, que es la Inglaterra de la Primera Guerra Mundial, que es la Gran Guerra, y de lo que sigue de la situación tan compleja en Europa de entreguerras. Pensemos que ella nace en una época, que es la época que menos guerras hubo en Inglaterra, que es la época victoriana, y transita hacia la Primera Guerra Mundial y después la Segunda, épocas muy turbulentas. O sea que, bueno, el cambio social que se produce a lo largo de la vida de Victoria es enorme. Y ella es una de las protagonistas también de esos grandes cambios en la literatura. O sea que, bueno, como les decía, ella nace de estos dos padres que son un matrimonio ensamblado, cosa que era muy común en la época victoriana, porque como la gente moría mucho más joven, y incluso muchas madres morían de parto después de tener muchos hijos, entonces esto que conocemos ahora y que se conoció después de los matrimonios ensamblados, en aquella época sucedía mucho, no como ahora por las separaciones y los divorcios, sino por el tema de la gente que moría joven. Así que esta es la historia de Virginia. Ella nace de un matrimonio, segundo matrimonio de ambos padres, con lo cual hay muchos hermanos, además. Hay hermanos anteriores, tanto por parte de la madre como por parte del padre, y a su vez, ella, Vanessa y los dos varones, Toby y Adrian, son 4 hermanos verdaderos de estos dos padres. O sea que ella ya nace en una casa llena de gente. Hermanos de aquí, hermanos de allá, medios y hermanos verdaderos son ellos 4. A su vez, ella nace en Londres, nace en una casa donde hay mucho movimiento cultural. El padre de Virginia era un biógrafo, escritor, era amigo, por ejemplo, de Henry James. Henry James iba mucho a la casa de ellos. También iba Thomas Hardy, también Alfred Tennyson, también una fotógrafa inglesa que se llamó Julia Margaret Cameron. Eran todos asiduos visitantes de la casa de Virginia. O sea que ella nace en ese mundo ya lleno de cultura, una cultura que ella después también la cuestiona bastante. De hecho, pensemos que el padre de ella era biógrafo, y ella hizo toda una revisión de la biografía. Ella cuestionó mucho la biografía como la escribía el padre, que era la biografía victoriana, que era escribir sobre hombres célebres, básicamente. De eso se trataba la biografía victoriana. Y se escribía sobre todo sobre la vida pública. Y Virginia hace una gran pregunta que es sumamente interesante, y es
¿qué dice de una persona? ¿Qué se puede decir? ¿Se puede saber de una persona si uno cuenta solamente su vida pública? Que era lo que se contaba en las biografías victorianas de la época de las que escribía el padre, ¿no? Ella decía, esto es un trabajo muy incompleto, porque en realidad la vida pública de una persona es poco de esa persona. Si no se tocan otros aspectos, eso no es una biografía completa. Y de hecho la biografía, como todos los géneros, han cambiado muchísimo, y la biografía muchísimo durante la época en que ella escribía, y es cierto que la biografía empezó a incluir muchísimo más la vida privada de las personas, que antes se tapaba, o sea, no, y después los ingleses empezaron mucho más a sacar los trapitos al sol, y cuando una persona escribía una biografía, ya se ponían los amoríos, la vida íntima, la vida sexual, todos temas que estaban totalmente prohibidos durante la época victoriana. Y además, Virginia, ella misma, escribió Orlando, una biografía, digamos, totalmente fantaseada, pero a la vez basada en Rita Sackville West, en la vida de ella. O sea que, bueno, ella hizo toda una cantidad de cambios en los géneros literarios también. Bueno, ahora vamos a pasar al tema concreto de Mrs. Dalloway. Es interesante también mencionar el tema de que Virginia Woolf escribe un ensayo sobre la novela, que ella llama la novela moderna, en ese momento, donde ella cuestiona la novela del siglo XIX, que es la llamada novela clásica. Es esta novela con principio, desarrollo, fin, personajes fuertes, personajes con los que nos podemos identificar, en general un narrador omnisciente en tercera persona, que nos lo cuenta todo. Había algunas en primera persona también, pero lo común era esto. Y el final era un final siempre que cerraba, donde todos los personajes les pasaba algo. Y bueno, son estas novelas que conocemos como las de Jane Austen, las de Dickens, las de Hardy, que son, bueno, esas novelas atrapantes donde nos enamoramos de los personajes. Y ella escribe este ensayo en 1919 cuestionando esa novela, siempre en un tono como era el de ella, un poco irónico, donde dice, bueno, que con los elementos que estos autores tenían, como Jane Austen o Dickens o Hardy, hicieron lo que pudieron, y no lo hicieron tan mal, digamos. Pero ahora llegó el momento de que la novela cambie. Y de que la novela incluya otros abordajes a los personajes, otras formas de conectarse con el lector, otras, que se salga de esas convenciones. Simultáneamente está James Joyce trabajando de la misma manera. Y entonces ella en este artículo menciona a Ulises, la novela de James Joyce, que dicho sea de paso, en la editorial de Virginia y su marido rechazan esa novela y no la publican. Pero ella en este artículo la menciona, tanto es así que ese artículo, ensayo, a veces se tomó como una respuesta de ella al Ulises de James Joyce, pero no aborda solamente ese tema, sino que aborda el de la novela en general. O sea que es interesante lo que ella hace, porque ella sienta las bases de su propia escritura y de una nueva escritura, por eso lo llama moderna, y por eso también se llama ese movimiento donde Virginia Woolf y James Joyce son como los grandes líderes, digamos, el modernismo. Porque ellos están a escribir, donde, entre otras cosas, accedemos a los pensamientos de los personajes. Eso que se llama el fluir de la conciencia.
Y ella, como digo, lo que hace es darle un sustento teórico a su escritura en este ensayo, que se los recomiendo, que se llama así, lo pueden encontrar como, tiene dos títulos posibles, ficción moderna o novela moderna, porque se publicó de una manera y se publicó de la otra. Y en ese momento es donde ella marca las bases de esta nueva novela. En esta nueva novela, y está incluida, por supuesto, en esta nueva forma de escribir, está incluida la señora Dalloway, que es parte de cómo ella dice que se puede escribir a partir de ese momento. Bueno, queríamos contarles que la señora Dalloway fue publicada en 1925, que es su cuarta novela, antes de la señora Dalloway. Ella publicó Fin de viaje, Noche y día, El cuarto de Jacob, y como cuarta novela viene la señora Dalloway. Y después, novelas posteriores son Alfaro, Orlando, que es esta biografía novela, Las olas, Los años, Entre actos. También ella escribió cuentos, y escribió muchos ensayos sobre literatura en la medida en que iba pensando a la literatura a medida que la escribía. Bueno, la señora Dalloway también es la novela considerada la novela más londinense de Virginia Woolf. Es una novela situada en Londres, por supuesto, que sucede en un día, a lo largo de un día. En ese sentido es similar a Ulises también, de James Joyce, que también es una novela que sucede a lo largo de un día. Y en ese día, ¿qué sucede? Sucede que la señora Dalloway va a hacer una reunión esa noche, y nosotros estamos con ella desde la mañana, en donde decide ir a comprar las flores ella misma, y termina la novela con la reunión, que finalmente se hace esa noche. Entonces, la seguimos a ella durante ese día. Eso ya por supuesto que fue una innovación, porque las novelas del siglo XIX y de principios del XX no sucedían a lo largo de un día. Tomaban lapsos mucho más largos de tiempo, años. Esto de que una novela transcurra solamente en un día ya era una forma de innovar. Después, por supuesto, tiene muchas más formas de innovar que vamos a ir viendo. Como historia paralela, además, dentro de la novela La señora Dalloway, está la situación de un personaje que se llama Septimus, que es un excombatiente de la Primera Guerra Mundial, y que durante ese día se suicida tirándose por la ventana. Eso también sucede ese mismo día. Es alguien que la señora Dalloway no conocía, pero esta es una historia paralela que sucede ese día. Nosotros los lectores sí estamos al tanto de qué le pasó a este hombre, que a su vez está casado con una chica italiana, y que, bueno, ese día se suicida tirándose por la ventana en presencia de su psiquiatra, y nadie lo puede ayudar. Esta historia paralela de Septimus, este personaje que es un excombatiente de la Primera Guerra Mundial, es, ahí Virginia Woolf expresa
sus ideas, porque esta también es una novela con ideas sobre varios temas que les voy a ir mencionando. Este es uno de ellos y muy importante en la novela. También es tomado como algo que tiene mucho que ver con autobiográfico de ella, porque Virginia Woolf tenía problemas psiquiátricos, que los tuvo desde joven, tuvo algunos brotes, uno antes de casarse, uno en la adolescencia, y después, bueno, por otro que tuvo fue que terminó suicidándose. Y ella tenía toda una relación bastante compleja con los médicos que la trataban. Y a través de este personaje, Septimus, ella muestra, digamos, la dureza de la psiquiatría de aquella época, lo poco que se podía ayudar a los pacientes, lo poco que los psiquiatras lograban ayudar a los pacientes, también un sentimiento que tenía ella, ¿no? Que era como que, bueno, cada vez que ella estaba mal y tenía depresiones y momentos así de confusión, llamaban a médicos. Y los médicos ella sentía que no la podían ayudar. Ese es uno de los temas que aparece a través de este personaje, Septimus, pero también hay otro tema muy serio, que es el tema de los excombatientes. O sea, de qué pasa con todos esos muchachos que fueron a la guerra y que después vuelven, y que en qué estado vuelven, en qué estado psíquico vuelven, y cómo la sociedad se hace cargo de esos chicos muy jóvenes, que vuelven desquiciados, que vuelven traumatizados, y que qué futuro tienen, ¿no? Es un gran cuestionamiento a la sociedad inglesa, que mandó a una enorme cantidad de jóvenes, y que además era una situación de honor ir a la Primera Guerra Mundial. Era muy fuerte el sentimiento de que tenían que ir, y que era un gran honor ir. Hay toda una literatura que sale de la Primera Guerra Mundial, hay una cantidad muy grande de poetas de esa época. Bueno, yo tuve la oportunidad de estudiarlos y realmente es todo un capítulo en la literatura inglesa, y el tema de los escritores que, soldados que volvieron de la guerra, soldados, bastantes soldados que eran considerados que no tenían coraje, y había un psiquiátrico en Edimburgo a donde los mandaban, porque, bueno, tenían pánico, y bueno, y ahí salió toda una literatura, y no solo de los soldados, sino también de las enfermeras y médicas. O sea, hay toda una literatura escrita por mujeres sobre esa guerra. O sea, que este personaje, Septimus, y lo que a él le pasa, es algo más que simbólico de lo que pasó, de lo que sucedió, y que Virginia Woolf lo vivió en su vida, digamos, que sucedió la Primera Guerra Mundial, de qué pasó con la sociedad. Y bueno, este es un personaje que ocupa un lugar muy importante en la novela. Y por otro lado, paralelamente, está la situación de la señora Dalloway, de su marido, Richard, de su primer novio, Peter Wolf, que va a ir a la reunión, la hija de la señora Dalloway y Richard, que es la hija que tienen, se llama Elizabeth. O sea que ahí también está la generación de la post Primera Guerra Mundial, aparece también en la hija de ellos. Y bueno, después, como les dije, aparece un psiquiatra, un médico, la esposa del muchacho este, que es un excombatiente, que también es totalmente, no puede, no logra ayudarlo. Él, bueno, tiene un impulso de morirse que es muy fuerte, tiene delirios. Y después está, a lo largo de la novela, por supuesto, está Clarissa Dalloway, que es el personaje principal de esta novela, que nos lleva a lo largo de su día, en donde
por un lado, tiene muchos recuerdos, que fue su primer novio, y que se fue a vivir a la India. A todo esto les cuento que la madre de Virginia Woolf había nacido en la India. Por eso también es que esta novela es tomada como bastante autobiográfica, porque la madre de ella nació en la India, y está muy presente el tema del colonialismo inglés, ¿no? De la gente, de las familias inglesas que iban a las colonias, allá incluso tenían hijos, que después iban a Inglaterra, y cómo es muy fuerte en ese momento el tema, y que viene desde el siglo XIX también, el tema de las colonias y el vínculo con las colonias. Y cómo los ingleses iban y venían de colonias, bueno, por supuesto que la India, que fue una importantísima, también colonias en África, y cómo era ese vínculo, ¿no? Y entonces Peter Woolf, el primer novio de Virginia, con quien ella no se casa, obviamente, se casa después con Richard Dalloway, pero queda siempre un vínculo entre ellos, y fue un amor, y un gran amor de ella, y se van a ver esa noche, que es la reunión, porque Peter Woolf va a ir, entonces está toda la expectativa, y está todo el tema de cómo ella recuerda a lo largo del día ese noviazgo, las cartas de él, el tema de la India, como de ir y volver, el tema del matrimonio de él. Y bueno, ella mientras tanto es una snob, ella, descrita por sus propios amigos, así, y como ella, que es una persona muy de sociedad, digamos, y de la sociedad inglesa de ese momento, va preparando esta reunión con todo lo que tiene que tener una reunión en Londres en ese momento, ¿no? Cuidando todos los detalles. En la casa hay mucamas, está Lucy, que es una de las mucamas, hay gente que la ayuda, y ella está en todos los detalles que tiene que tener para que esta cena, reunión, salga perfecta, ¿no? Porque está todo el perfeccionismo de ella, y todo esto de, bueno, cómo preparo esta reunión para que todo salga. Bueno, eso es más o menos de qué trata la novela. El tema es, de esta novela, cómo todo eso está contado, ¿no? ¿Qué recursos literarios utiliza Virginia Woolf? ¿Qué recursos literarios innovadores, porque así lo son, para que el lector se vaya enterando de todo esto, para que el lector vaya conociendo a los personajes? Es una novela que tiene muchos personajes. Los que les nombré son más o menos los más importantes, ¿no? Clarissa, por supuesto, que es el personaje principal, Richard, que es su marido, Lucy, que es la mucama, Peter, el primer novio de ella, Sally, que es una amiga, Septimus, este personaje que les comenté, que es el excombatiente, Rezia, que es la mujer de este excombatiente. Después está el psiquiatra, como les dije, que se llama Sir William Bradshaw. Está la hija de Elizabeth. Y después hay en total más o menos unos 20 personajes. Pero estos que les menciono son los principales. Después hay otros invitados a la reunión, después aparece algún otro médico. O sea que además tenemos una novela con muchos personajes. Recordemos que Virginia Woolf era una gran admiradora, y en este ensayo que les mencioné, Ficción moderna, novela moderna, habla mucho también de la literatura rusa. Y ella toma muchos elementos de la literatura rusa. Ellos publican y traducen al inglés del ruso a escritores rusos, Leonard y Virginia. O sea que ella tiene mucha influencia de la literatura rusa. Y recordemos que en la literatura rusa hay montones de personajes. Son novelas muy pobladas de personajes, que además sabemos que se los llama de distinta manera al mismo personaje.
O sea que, como lectores, tenemos esto de cuando leemos novelas rusas, que un personaje que se llama Alejandro, por ejemplo, se llama Alejandro, en otros momentos se le dice Sasha, porque es el sobrenombre de Alejandro en ruso, pero es el mismo personaje. Otras veces se lo llama por el apellido. Y ella toma estos elementos y también escribe una novela en donde no escatima personajes. Son muchos personajes para una novela que es breve, en realidad, porque no es una novela larga, extensa en absoluto. Y también tenemos un poco mareo de personajes, ¿no? A la manera de la literatura rusa. Y esto, el tema de la literatura rusa, ella también lo menciona, como os decía, en este ensayo, y se nota que ella tiene ahí, toma esos elementos, ¿no? Como, bueno, no escatimar poner muchos personajes. Total, no importa. Que el lector se las vea con una gran cantidad de personajes. Y una de las premisas de Virginia Woolf, que se contraponen con la novela clásica del siglo XIX, es que ella opina que no es cuestión de facilitarle todo al lector. Mientras que en la novela clásica del siglo XIX, sí estaba el afán de llevar al lector de la mano, y que no se pierda a lo largo de la novela. Y había un narrador fuerte que lo lleva al lector de la mano, y el lector tiene, digamos, ese beneficio, ¿no? De que el narrador trata de que no se pierda, le genera una intriga, entonces el lector sigue y sigue de la mano del narrador. Esto no pasa en el modernismo, en el cual se instala Virginia Woolf. No le hace fácil al lector la lectura de sus novelas. Por eso se la considera también una escritora difícil, ¿no? Porque es cierto que no facilita, no es su intención, porque a ella le parece que la literatura tiene que ser otra cosa. Eso que ya fue en el siglo XIX, y que anduvo muy bien, digamos, porque la novela pasó a ser un género dominante durante el siglo XIX, ya desde fines del XVIII o mediados del XVIII, mientras que antes los géneros dominantes eran la poesía y la dramaturgia. Entonces, digamos que le fue muy bien a la novela, tanto en Inglaterra como en Francia, como en Alemania, durante el siglo XIX. Y se fortalece mucho como género. O sea que, además de que se ganaba mucho dinero con las novelas, pasó a ser una gran fuente de ganancia de dinero. Y entonces ella hackea digamos, este mundo que funcionaba, ¿no? Porque la novela tiene muchos lectores. La novela empezó siendo escrita por capítulos. Y los lectores esperaban con fervor los capítulos, el nuevo capítulo. Y así fue adquiriendo lectores. Incluso muchas novelas de Dickens estuvieron publicadas por capítulos. Después nosotros las leemos enteras. Y después incluso durante el siglo XIX se publicaron enteras. Pero las primeras publicaciones eran seriales. O sea que, como decía, ganó mucha importancia la novela. O sea que Virginia Woolf hace algo novedoso y que, bueno, le quita, no tiene problema en que la novela ya no sea algo ni tan vendible, ni tan fácilmente vendible, ni tan fácil de leer, ni algo que atraiga tanto público, porque ella plantea novelas difíciles, si algo la caracteriza es eso, y por eso mucha gente dice, bueno, yo empecé la señora Dalloway, por ejemplo, y me perdí, y no sabía cómo seguirla. Porque, ¿qué hace Virginia Woolf? Ella pone en una novela una cantidad de narradores diferentes. Entonces, eso del narrador, de que nosotros nos hacemos amigos, que nos lleva de la mano, que ya lo conocemos, cómo nos cuenta, qué sé yo, no sucede. Porque estamos saltando de narrador en narrador, de personaje en personaje, de pensamientos de un personaje a pensamientos de otro personaje,
Porque una de las maneras, esa es una de las grandes innovaciones que ella hace, en que conocemos a los personajes, es a través de sus pensamientos. Pensamientos que aparecen, irrumpen en la novela, sin ninguna introducción previa. Entonces estamos leyendo el narrador en tercera persona y de repente irrumpen los pensamientos de algún personaje. Entonces, claro, eso nos hace un poco perdernos, a ver cómo era esto, venía leyendo el narrador, que venía bien con la tercera persona, y de repente estamos en una especie de primera persona, y nos empezamos a dar cuenta que estos son los pensamientos de algún personaje. Y encima aparecen los pensamientos de varios personajes en la novela. No es que aparecen solo los de Clarissa Dalloway. Aparecen los de Clarissa, aparecen los de Peter, este novio que ella tuvo, su primer novio, aparecen los de Richard, aparecen los de Septimus, aparecen los de la mujer de Septimus, aparecen los del psiquiatra. Entonces, nosotros como lectores vamos navegando por una narración más clásica de un narrador en tercera persona, omnisciente, que todo lo sabe. De hecho, así empieza la novela. O sea, les voy a leer algunas primeras oraciones, como para que tengan un ejemplo de lo que estoy diciendo. La novela empieza con una oración muy simple, que es la siguiente. La señora Dalloway decidió que ella misma compraría las flores. Ahí que tenemos un narrador en tercera persona que nos cuenta a nosotros los lectores una decisión que tomó la señora Dalloway. Así empieza. Y después sigue, y dice, sí, ya que Lucy tendría trabajo más que suficiente. Había que desmontar las puertas, acudirían los operarios de Rumpelmayer. Y entonces Clarissa Dalloway pensó, y acá tenemos un pensamiento, ¿qué mañana diáfana? Cual regalada a unos niños en la plaza. Bueno, entonces ahí ya, entre la primera oración y el primer párrafo, hay, como decía, una primera oración clásica. Una segunda oración que parece que estuviera contestando la primera oración. Porque venimos de la señora Dalloway, decidió que ella misma compraría las flores y pasamos, sí, ya que Lucy tendría trabajo más que suficiente. Acá ya tenemos dos personajes. Primero aparece la señora Dalloway y después aparece una Lucy que no sabemos quién es. Entonces acá ya no estamos más en la novela clásica, porque la novela clásica nos iba contando quiénes eran los personajes. Y acá van llegando los personajes que caen como paracaídas en la novela, y nosotros como lector decimos, bueno, a ver, Lucy tendría trabajo más que suficiente. Después nos enteramos que Lucy es una mucama. Pero no nos dice acá, ya que Lucy, la mucama, como hubiera sido una forma clásica, ¿no? Tendría trabajo más que suficiente. No, acá, digamos, no tenemos esa ayuda. Entonces, bueno, vemos que Lucy tendría trabajo más que suficiente. Después, como les digo, nos enteramos que es una mucama. Dice, había que desmontar las puertas. Acudirían los operarios de Rumpelmayer. Había que desmontar las puertas. Poco sabemos de qué puertas están hablando. Nos enteramos que estamos en una casa. Claro, es la casa de la señora Dalloway. Los operarios de Rumpelmayer, tampoco sabemos. Rumpelmayer era una casa de cosas dulces de aquella época. Y desmontar las puertas, ¿por qué? Bueno, porque esa era la manera que se ampliaba el comedor y que se abría el lugar para hacer la fiesta. O sea que, bueno, tenemos que seguir el texto, como les digo, sin demasiadas
con información que nos va cayendo. O sea, siempre que nos acercamos a una novela, en una primera página vamos a recibir información. ¿Sobre qué? Sobre un lugar, sobre personajes, en general, ¿no? ¿Qué es lo primero que nos pasa cuando entramos a una novela? Empezamos a conocer personajes, empezamos a conocer lugares, empezamos a ver algunas acciones, y acá todo aparece, digamos, sin introducción, a diferencia, como les decía, de la novela clásica, donde todo esto nos lo introducen contándonos mucho más. Acá tenemos datos sueltos, y empezamos a leer pensamientos de los personajes. Porque el narrador nos dice, y entonces Clarissa Dalloway pensó. Y acá, sin poner una cita textual, sino que pone 2 puntos, pone el pensamiento directo de ella. O sea que ya estamos en la mente de ella. ¿Qué piensa? Bueno, que mañana diáfana fue regalada a unos niños en la plaza. Entonces acá, como les contaba, tenemos distintas maneras en que nos llega la información y que nos tenemos que acostumbrar a una especie de bombardeo de información con un cierto desorden. Y eso es, claro, lo que muchas veces confunde en la escritura de Virginia Woolf. Y justamente es su estilo. Después entramos en el estilo. Después vamos entrando en este estilo. Y la novela tiene todo un ritmo donde ya vemos que navegamos por todo este tipo de narradores. Y que recibimos información, como les decía, tanto contada en tercera persona, como de los pensamientos, y estos narradores incluso se conectan entre sí, ¿no? Porque, como les decía, la primera oración, que la señora Dalloway decidió que ella misma compraría las flores, y después viene un sí, ya que Lucy tendría trabajo, es una respuesta a esa primera oración, ¿no? Que también es una forma distinta de narrar. Y después sigue así, donde dice, qué fiesta, qué aventura. Siempre tuvo esta impresión cuando, con un leve gemido de las bisagras, que ahora le pareció oír, abría de par en par el balcón en Burton y salía al aire libre. Bueno, acá se está refiriendo a Clarissa también, ¿no? Y de vuelta estamos con el tema de las puertas, y los sonidos, y la puerta del balcón que se abre, y el aire libre, y la mañana, ya sabemos que acá estamos en una mañana, que ella dice que es una mañana diáfana, regalada a unos niños en la playa. Después nos enteramos que es el mes de junio, y lo que sí nos enteramos también en estas primeras oraciones es que estamos en Londres. Porque está la calle Burton, y eso ya nos da un dato de que esto puede ser Londres. Después dice, bueno, qué fresco, qué calmo, más silencioso que este, desde luego, era el aire a primera hora de la mañana. Como el golpe de una ola, como el beso de una ola, fresco y penetrante, y sin embargo, para una muchacha de 18 años, era con los que entonces contaba, solemne, con la sensación que la embargaba mientras estaba en pie ante el balcón abierto. Bueno, acá ya nos vamos al pasado, pero tampoco nadie nos cuenta. Y acá viene una parte, esto que les leí último, que es muy poética. O sea que esta novela tiene tanto un narrador más directo, como el primero que dice que la señora Dalloway va a ir a comprar flores, como esta otra forma de narrar,
que es una forma muy poética y donde se hace alusión a las olas, la frescura nos lleva a las olas, a este día diáfano. Y aquí hay toda una cantidad de oraciones que tienen una carga simbólica y una cantidad de lenguaje poético en el cual como lector no tenemos otra que dejarnos llevar. Porque, bueno, acá estamos, de golpe caemos en una prosa poética. Y entonces, bueno, esta es la entrega, les quise leer esto para que experimentemos en estos minutos que estuvimos leyendo estas pocas oraciones, el nivel de demanda al lector que tiene en principio la señora Dalloway, texto al cual después nos vamos acostumbrando. Pero pensemos que realmente para la época, incluso para nosotros hoy en día también, porque por eso sigue siendo tan moderno, ¿no? Eso que ella llamó prosa, novela moderna sigue siendo, porque la enorme vigencia también de su escritura, porque, claro, nos vemos expuestos como lectores y tenemos que estar abiertos a toda una cantidad muy grande de recursos literarios. En una primera página, que ni se las leí entera, porque solamente leímos ni siquiera 3 párrafos, vemos el nivel de exposición que tenemos a tantas herramientas literarias diferentes y a todo lo que nos tenemos que acostumbrar. El inicio de una novela siempre requiere un gran acostumbramiento, digamos, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a un estilo, tenemos que acostumbrarnos a personajes, tenemos que conocerlos, tenemos que acostumbrarnos a lugares, como les decía. Bueno, y en esta novela, toda esa información que nos va llegando y que nos vamos armando una idea como lectores, de qué personajes hay, dónde estamos, en qué medio, estamos en la ciudad, estamos en el campo, en dónde estamos, quién habla, quién piensa. Bueno, tenemos mucho, mucho que atravesar hasta que llegamos a entender un poco en dónde estamos. Y bueno, todo eso son cuestiones que... acá alguien preguntó si Ulises ya se había publicado. En ese momento, se estaba publicando algunas partes de Ulises, porque todavía como novela no entera, incluso Ulises se publicó primero en Francia, porque ni en Inglaterra ni en Estados Unidos se pudo publicar, porque Ulises es una novela que está llena de lenguaje escatológico, pero sí se estaban publicando partes de Ulises, y Virginia Woolf se refiere a esos capítulos sueltos de Ulises, que se estaban publicando en una revista norteamericana que se llamaba Little Review. O sea que lo que había de Ulises publicado en ese momento eran capítulos en la revista Little Review. Eso era lo que había publicado. Como les digo, es una novela que hace un camino largo, porque primero se publica en Francia y recién después se publica en inglés, que era el lenguaje original, en Inglaterra y en Estados Unidos. Así que lleva un camino largo y no estaba publicada entera todavía, solo había estas partes. Esto ahí contesté una pregunta que hice. Bueno, no hay ninguna pregunta más en este momento. Pues dejen sus comentarios porque teníamos hasta ahora, no es así Inés, 1 hora como para que los introdujera. La vez que viene, como les dije, vamos a hablar de cuando la señora Dalloway y Virginia entran en la novela de Michael Cunningham. Podríamos seguir hablando horas, pero bueno, hice una introducción y espero que les haya servido como para entrar los que no entraron todavía y entrar con algunas otras herramientas quienes ya la leyeron. Alguien pregunta por Freud. Freud
en ese momento, Virginia Woolf conoce a Freud, pero mucho después, porque Freud llega a Londres y vive sus últimos poco tiempo en Londres, y eso sucede antes de la Segunda Guerra Mundial, o cuando ya estalló ahí, en el 30 y pico, que estamos hablando de 10 años, más de 10 años después de la publicación de esta novela, pero sí, Virginia era una gran admiradora de la obra de Freud como obra literaria. Ella lo leyó desde mucho antes que él fuera a Londres, y cuando fue él a Londres, lo quiso conocer. Ahora, ella decía que la obra de Freud para ella era una magnífica obra literaria, pero no entendía cómo eso se podía aplicar en una terapia. Pero sí, ella era una gran lectora de Freud, mucho antes de conocerlo, lo quiso conocer porque era una gran admiradora de su obra. Alguien pregunta si en todas las novelas ocurre ese ir y venir del narrador y los personajes. Bueno, en todas no, pero sí, por ejemplo, en Alfaro también. Orlando, que es esta novela, biografía, digamos que es un poco más lineal, aunque sabemos que recorre siglos, pero es un poco más lineal, es un poco más lineal. Las olas es mucho más abstracta todavía que la señora Dalloway y Alfaro, o sea que diría que si en todas, como dije, no en todas, pero incluso va más allá de lo que fue en la señora Dalloway y Alfaro, en las olas, que ya es una prosa poética, y es mucho más abstracta todavía. O sea que ella se mueve en toda su obra, nunca en lo clásico clásico, no, porque ella ya desarma eso desde el vamos, y se mueve de algo un poco más lineal que la señora Dalloway, aunque tampoco clásico, como digo, hasta algo todavía menos lineal todavía. Bueno, si alguien pregunta si alguna de sus novelas eh, es, es la más lograda, bueno, eso ya depende de los gustos. Se considera que la señora Dalloway, hay muchos críticos que la consideran la más lograda, otros consideran Alfaro. Hay quienes eh, consideran Orlando. En fin, hay distintos gustos, pero desde ya que la señora Dalloway es considerada por la crítica una de las más logradas. Alguien dice, si uno quisiera empezar a leer tu obra, ¿por cuál recomendarías comenzar en orden cronológico? Bueno, a ver, hay mucho, es que también depende qué quiere cada uno. Hay, por ejemplo, una colección de cuentos de ella que está publicada en castellano por Losada. Se puede empezar por los cuentos, si alguien quiere empezar por textos breves y no quiere adentrarse ya en una novela. Orlando, bueno, yo la considero más fácil en algún sentido que la señora Dalloway. También iría por Orlando. A mí me encanta. Ahora, hay gente que le parece que Orlando, que se siente muy difícil. O sea que yo empezaría por cuentos, eh, seguiría por Orlando, seguiría por la señora Dalloway y Alfaro, porque tienen una similitud en su escritura, y dejaría para el final las obras, algo así. Digamos. Bueno, un cuarto propio, claro, por eso les dije, ella escribe también sobre muchos temas que rodean a la literatura. También se puede leer los diarios de ella, que son una maravilla. Se puede leer la correspondencia. La gente le entra por muchos lugares.
la correspondencia es bellísima. Los diarios, hay quienes dicen que lo mejor de Virginia Woolf son los diarios, porque ella en los diarios lleva tanto su vida como su obra. O sea que también se puede entrar. Un cuarto propio es maravilloso también como texto, que no es una novela, obviamente. O sea que hay muchos lugares por donde se puede entrar a la obra de Virginia Woolf, que es muy vasta y que tiene mucho sobre la literatura. Ella escribió mucho sobre literatura. Entonces también eso puede ser muy interesante. Acá alguien pregunta cómo fue su amistad con Victoria Ocampo. Bueno, ellas se conocieron en Londres. Victoria Ocampo la buscó a Virginia Woolf porque la admiraba, y establecieron una amistad personal y literaria. Victoria Ocampo fue, gracias a Victoria Ocampo, se tradujo por primera vez, por ejemplo, Orlando al castellano, que la tradujo Borges. Esa novela es una traducción maravillosa. O sea que fue una amistad que dio unos grandes frutos en literarios, porque la Argentina además era un país pionero en aquella época en cuanto a traducciones, y Victoria logró que Virginia hiciera que por primera vez libros de ella se publicaran en castellano, y se publicaron acá, antes que en España y antes que en ningún otro país latinoamericano. Así que fue, como les decía, una amistad. Victoria la invitó a Buenos Aires, pero Virginia no se animó porque no se animaba el viaje tan largo. Ella tenía bastante problema con los viajes y bueno, nunca se animó a hacer el salto a América, así que estuvo por venir pero no vino. Hubo correspondencia entre ellas, así que bueno, fue una amistad muy fructífera para la literatura, para ellas y para la posteridad. Alguien pregunta si es posible encontrar en las librerías los diarios de Virginia Woolf. Bueno, yo encontré los diarios en librerías de segunda mano porque fueron publicados en España, por Lumen, creo, en su momento, y los encontré en esas mesas de saldo. Un muy buen lugar para buscar son las librerías de saldo, y también Mercado Libre. Les recomiendo muchísimo. Hay tanto en Mercado Libre, y hoy en día es tan fácil porque se busca por la computadora, los mandan a tu casa, y hay joyas ahí, porque la gente se deshace de libros, obviamente también por una cuestión de espacio, que son inhallables. Entonces yo recomendaría para los diarios de Virginia Woolf buscar en Mercado Libre, que es una caja de sorpresas realmente. Ahí se puede encontrar de todo. Incluso libros españoles que acá no se encontrarían en ninguna librería. Bueno, acá alguien dice que su novela preferida es La señora Dalloway, así que bueno, a releerla, y la vez que viene vamos a encontrarla en una nueva versión en Nueva York, a La señora Dalloway, a finales del siglo XX, y transformada en otro tipo de personaje, aunque siempre muy refinada. Claro, qué bueno. Bueno, Paula, muchas gracias. Creo que ha sido una exposición espléndida. Todos hemos aprendido y nos has dejado con muchos interrogantes. Así que, bueno, seguiremos ahondando un poco en el conocimiento de Virginia Woolf. Y bueno, nos encontramos entonces el martes que viene, el jueves que viene a la misma hora, a las 18. Sí, a las 18. Bueno, muchísimas gracias, Paula. Creo que los comentarios son todos muy elogiosos, así que bueno, ya disfrutaremos el próximo jueves de un nuevo encuentro. Gracias a todos por participar. Gracias, Inés, y gracias a todos los que estuvieron acá escuchando. Y los esperamos el jueves que viene. El jueves que viene. Gracias. Chao, hasta la próxima. Adiós, gracias. Chao.